¿Dónde vive finalmente a la Pablo? No puede, ya de plano no puede regresar, ya ni quiere. La Paula no quiere regresar. ¿Sabes qué? Que le entra un rollo paranoia. Se hizo muy amiga de la esposa de José Ramón López Portillo. Y traen el rollo de que el país no les agradece lo que hicieron por ellos. ¡Ay, qué horror! Y entonces, y Ana Paula ya trae ese rollo también. Y bueno, en el caso de Salinas, se robó la mitad de la cuenta secreta, hizo muchas cosas. Pero que Portillo destrozó al país. Y Salinas al final también. Dice que los de Confetel me acusaron en el juzgado, se van hoy me voy yo. O sea, me cae que extraño al PRI, Dice, mira, hacerlo, ya casi ya estoy a la marca. Que se queden con nosotros. Que el día de hoy he decidido aceptar la renuncia del doctor Luis Telles Kuzner al cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes. Como nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes y en uso de las facultades concedidas al presidente de la República por la Constitución General, he decidido nombrar al maestro Juan Molinar Orcasitas, quien venía desempeñándose hasta el día de hoy como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Hablaremos de los cambios en el gabinete presidencial y particularmente de la salida del gabinete del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles, ahora exsecretario de Comunicaciones y ahora convertido en asesor presidencial, según dijo este día el presidente Calderón. Bueno, pues esto ha sucedido después de lo que se haya dado en llamar un audioescándalo que involucra varias llamadas telefónicas intervenidas a el exsecretario Telles. Inicialmente la difusión de una llamada registrada en el teléfono de una mujer de nombre Diana Pando, en donde se escuchaba a Luis Telles, entre otras cosas, decir que Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, se había robado la mitad de la cuenta secreta. Después se dieron a conocer 8 llamadas telefónicas intervenidas a Luis Telles ya en su condición de secretario de Estado, después otras 3 que también fueron difundidas y que nos hablan de una lucha importante en el ámbito de las telecomunicaciones y la competencia en nuestro país. De eso hablaremos esta noche y por ello hemos invitado a nuestro estudio en la Ciudad de México a la politóloga y profesora Denise Dresser. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias, Denise. Y nos acompaña Gabriel Sosa Plata, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y un especialista sin duda importante en México en las telecomunicaciones. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Carmen. pues movimientos en el gabinete, el más destacado, la salida de Luis Telles. ¿Qué dices, Denise, de esto que decide Felipe Calderón después de lo que han sido semanas tormentosas, digamos, en este ámbito de las telecomunicaciones? Pues yo creo que percibe a Luis Telles como un personaje ya insostenible frente al escándalo que se desata, en primer lugar, por la partida secreta, después por lo que revelan otras conversaciones grabadas de su mala relación con el ente regulador. Y creo que la lectura percibida por muchos es que Luis Telles se vuelve disfuncional y revela más que nada el profundo desorden de un sector crucial para el desarrollo de México, que tiene al frente a alguien que ha perdido credibilidad, que ya no tiene interlocución y que la historia para él, la telenovela en la que se entrecruzan cuestiones profesionales y personales, quizá no ha acabado, porque quienes estuvieron grabando a Luis Telles y amenazándolo han dicho que van a revelar más información y frente a ello yo creo que el presidente se dio cuenta que mantenerlo entrañaba un costo demasiado alto y que si se quería proceder a tratar de promover algún avance, alguna modernización en un sector que ha estado aletargado, que probablemente Luis Telles ya no era el hombre adecuado. E interesante que lo remueva cuando Felipe Calderón ha sido caracterizado por mantener a sus miembros del gabinete aún en condiciones muy adversas. No removió a Muriño, por ejemplo, ante un conflicto de interés muy grave en aquel momento, y en cambio sí lo hace con Luis Telles. Gabriel, ¿cómo ves tú? Pues evidentemente Felipe Calderón, el presidente de México, se sintió, yo creo que acosado por estos intereses
que a la fecha finalmente no sabemos cuál era la intención fundamental de todo ello. Digo, es muy claro en este caso que tirar a Telles se había convertido en el objetivo estratégico, pero ¿qué hay más allá de todo ello? Pero lo que no sabemos, Gabriel, es que si tirar a Telles era solo un objetivo de despecho personal de una mujer, Diana Pando, o Purificación Carpinteiro, una subsecretaria con la cual él ya había tenido problemas, o ¿cuáles son esos otros intereses? Aquí la pregunta que nadie ha respondido es quién estaba grabando a Luis Telles, quién entrega esas grabaciones. No la de Diana Pando, que es la que se queda registrada en su teléfono, accidentalmente. Exactamente, sino las que después Héctor Osuna, que no lo ha negado, el presidente de la COFETEL, le da a Purificación Carpinteiro. Al parecer a Luis Telles ya lo habían estado grabando desde hace años. ¿Quién lo está grabando? Televisa, Telmex, Ricardo Salinas Pliego, que se dice de él que tiene uno de los aparatos de inteligencia e intervención telefónica más sofisticados del país. Creo que esa es la pregunta que ronda en torno al caso Telles que no hemos logrado responder aún. Que es tan solo una de las preguntas, Carmen, porque yo creo que nos estamos desviando también en la discusión, nos estamos yendo sobre el caso Telles como tal, nos estamos yendo sobre el caso Purificación, pero no estamos discutiendo los temas de fondo, que es evidentemente la alta concentración que tenemos de radiodifusión y telecomunicaciones. Hay que escuchar, por ejemplo, en todos los medios, radio, fundamentalmente, televisión, cómo se está desviando la atención sobre ese aspecto. Es que no había una buena comunicación, es que Purificación representaba un problema, pero realmente detrás de todo ello son los enormes problemas que tenemos en el sector y de eso no se está debatiendo evidentemente en los medios. Y el meollo del asunto, que al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles en realidad había hecho muy poco. Cuando Claro. a mí me dicen es que lo tumbaron porque se había vuelto el principal opositor de los grandes intereses, pues ¿cuáles? Él había resultado absolutamente funcional. Yo creo que las únicas dos decisiones que realmente afectan intereses establecidos en este país, bueno, de hecho son tres. Son la decisión que se toma desde la SCT de cuestionar la devolución de impuestos supuestamente mal pagados por parte de Ricardo Salinas Pliego. ¿Se acuerdan? De UNEFON, que se le Los 3,000 millones. Que se le devolvieron un día antes de que se 550 millones exactamente, de pesos. Un día antes de que se acabara el sexenio una de decisión. La segunda, la decisión de la SCT de reducir las tarifas de interconexión. Claro. Que afecta directamente los intereses de Teléfonos de México. Y la decisión de la consolidación de las áreas de servicio local. Que es otro de los temas. Exacto, que también afecta a los intereses de Teléfonos de México. Pero ante ese tipo de decisiones, el ingeniero Slim siempre se ha amparado. Sí. Y ha litigado los casos y ha evitado que se efectúen este tipo de cambios. Si lo ha hecho en el pasado, ¿qué sentido tendría en este momento tomar el riesgo de tumbar a un secretario? Ahora, Denise, el asunto es que también, finalmente, Telles no ha tomado decisiones fundamentales. Se habló al principio, por ejemplo, de hacer la tercera cadena de televisión. Cómo estaban los intereses, por ejemplo, de algunas televisoras, Univisión, por ejemplo, o se hablaba de Alejandro Burillo, de impulsar esta tercera cadena, e incluso uno de los propósitos que tuvo Felipe Calderón en su inicio es, vamos a hacerlo, y sin embargo se detuvo. Tal pareciera que... Claro, y se detuvo porque hay una decisión de Los Pinos de no impulsar la idea de una tercera cadena, porque el presidente argumenta que tiene otros frentes abiertos, la crisis económica, el narcotráfico, y que no quiere un pleito con las televisoras, que una tercera cadena, la propuesta tan solo de ella, entrañaría eso. Pero en ese sentido, Luis Telles le resultaba absolutamente funcional a Televisa. Fundamentalmente. Porque había logrado detener la entrada de Carlos Slim a la televisión abierta. Que es otro de los temas. Que es ¿no? otro de los temas, exactamente. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos con Denise Dresser y Gabriel Sosa Plata. Damos, Gabriel, Denise, la bienvenida vía telefónica a Clara Luz Álvarez. Clara Luz Álvarez fue comisionada de la COFETEL y bueno, junto con otros colegas suyos de la COFETEL,
decidieron retirarse precisamente cuando vino una nueva regulación, una nueva legislación conocida como la Ley Televisa, que bueno, pues dio paso, entre otras cosas, a esta nueva autoridad reguladora que opera en este momento. Clara Luz, te agradezco mucho que nos tomes esta llamada para conocer tu punto de vista de lo que ha pasado y de lo que ha decidido hoy el presidente Calderón de remover, de aceptarle la renuncia, como se dice aquí, a Luis Telles como secretario de Comunicaciones. ¿Qué piensas de todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas y este capítulo en particular? Buenas noches a ustedes y al auditorio. Yo creo que esta es una buena señal para el sector. El sector de telecomunicaciones requiere certeza para continuar con las inversiones y hasta este momento habíamos visto un sexenio lleno de cambios, llenos de sorpresas, chismes y demás. El cambio sorprendió a muchos del sector, el nombramiento de Juan Molinar Orcasitas. Sin embargo, también se está percibiendo que puede ser una figura que, si bien no tiene el conocimiento profundo de estos sectores, puede beneficiarse de todos aquellos expertos de telecomunicaciones que ya están. Concretamente, la subsecretaria Gabriela Hernández Cardoso tiene un buen prestigio de haber impulsado el interés público en las diferentes etapas dentro del gobierno federal. Ahora, sí es una nueva etapa que se marca, como siempre hay incertidumbre, pero al parecer la etapa más fuerte de toda esta tormenta está pasando con la renuncia del doctor Luis Telles. Creo que esto es importante y esperemos que le vaya bien a Juan Molinar Orcasitas en beneficio del desarrollo de las telecomunicaciones. Sabemos que es un sector que nunca es un área apacible, siempre hay conflictos y para eso se necesita un equipo sólido que responda a las necesidades del interés público y no que responda a los intereses de los grupos de poder. Pues estaremos atentos, Clara Luz, al desempeño de Juan Molinar. Te agradecemos este comentario que haces vía telefónica y estamos en contacto contigo como siempre. Gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Clara Luz Álvarez, excomisionada de la COFETEL. Y bueno, pues como ustedes dicen, hay varias preguntas ahí que quedan abiertas. Estuvo aquí Purificación Carpinteiro en 2 programas que hicimos sobre el tema y ella dijo con todas sus letras que lo que había en el fondo de toda esta historia era la confrontación entre Televisa y Telmex, básicamente así lo delineó ella, aunque ustedes han mencionado otros actores y otros factores. ¿Qué es lo que se disputa en el ámbito de las telecomunicaciones? ¿Qué hay de por medio que puede generar una circunstancia de esa naturaleza, que genera las preguntas obligadas de quién intervino las llamadas de Luis Telles? Hay una denuncia penal ante la PGR por parte de SCT en algo insólito que incluye el nombre de Purificación Carpinteiro. Ahora hay que decir que el medio que divulgó las 8 llamadas telefónicas, que es Reporte Índigo, ha dicho en voz de su director que ellos no recibieron de Purificación dichas grabaciones, que no dirán quién se las dio, pero que sí pueden decir, incluso ante un juez si fuera necesario, quién no se las dio. Así que todo es un conjunto de cosas todavía por verse. Realmente no creo que termine la historia con la renuncia de Luis Telles, me parece. Ahora, yo me pregunto en realidad, ¿en qué medida Purificación Carpinteiro es la heroína de esta historia, como ella ha intentado presentarse? Porque de hecho es una mujer que entra a la subsecretaría con la reputación de ser un personaje autónomo. Y de hecho ella incluso declaró, yo me opongo o soy opositora, soy enemiga, alguna cosa así de Carlos Slim. Pero entre las primeras decisiones que tomó, es precisamente ella la que da entrada a esa famosa, ¿cómo se llama? Afirmativa ficta, que le da un espacio a Teléfonos de México en este asunto de las áreas de la consolidación de las áreas de servicio local, y es ella también la que trata de obstaculizar la decisión que había tomado Rafael del Villar con respecto a la reducción de las tarifas de interconexión. Así es. O sea, ella, que en este momento intenta presentarse como la que realmente estaba empujando las reformas en el sector, pues esas 2 decisiones ponen su postura en tela de juicio. Ella ha argumentado que lo que buscaba era un gran acuerdo, que ella iba a sentar a la mesa a los jugadores, a todos los jugadores, pero por lo visto el gran acuerdo
no era algo que incluyera al secretario de Comunicaciones y Transportes. Ella lleva a cabo sus propias decisiones y lo paradójico, Carmen, es que las conversaciones grabadas en las que Luis Telles habla del liazo en el que estamos metidos, en fin, él está tratando de componer lo que Purificación Carpintero descompuso con esto de las tarifas de interconexión, desde la perspectiva de Luis Telles, que es de las pocas instancias en las cuales ha apoyado una decisión de modernización del sector. Sé que suena muy complicado, pero en realidad aquí lo que había en juego era la disputa por el liderazgo de quién iba a modernizar. Y no queda claro quiénes son los buenos y los malos en esta historia. Ella le lleva la grabación al presidente y el presidente le dice, no me traigas algo ilegal, y la obliga a renunciar. ¿Y se las da al secretario de Gobernación? Y se las da al secretario de Gobernación. Pero ya finalmente pareciera que todo el sistema se está yendo en contra de Purificación. Déjame hacer una pausa y regresamos con esa pantalla. Bueno, se nos acaba el tiempo, Denise, Gabriel. Bueno, yo decía hace un momento, parece que esta historia no termina y al final de cuentas lo que va de por medio es un sector estratégico para cualquier país, no es el caso mexicano, que está envuelto en todo tipo de litigios judiciales. Así es. Es un sector que no avanza precisamente porque está en un laberinto de litigios judiciales en donde unos quieren que se le abra la competencia por un lado, pero quieren evitarla por otro y entonces el asunto no camina. Trata de describirnos en dónde está parado el sector de telecomunicaciones en México, de cuyo capítulo ya hablamos hoy, que es la salida de Telmex. Claro, no, por supuesto Porque en el fondo es que lo importante para el país es qué pasa con el sector de las telecomunicaciones. No, claro, y ya se decía hace un momento de una manera muy clara, es una lucha entre titanes, finalmente entre Televisa y Telmex, por la disputa de la convergencia y el triple play en los próximos años. Hay muchísimos millones de dólares de por medio en todos estos intereses. Televisa está aumentando su presencia ahora en la televisión por cable, de hecho ya concentra el 50% de la televisión de paga en este país, poco más aparte de la concentración que tiene en televisión abierta. Y sin embargo, no obstante que parecen ser concentraciones que deberían preocupar, por ejemplo, en países desarrollados tenemos una Comisión Federal de Competencia que las avala, porque ha dicho el mismo presidente de la COFECO que solo es posible disputar un mercado de telecomunicaciones tan grande fortaleciendo a Televisa frente a Telmex, y que pues es la única manera de que haya grandes jugadores porque se requiere muchísimo dinero en este terreno. Pero por la otra, también creo que existe una lógica convergente que llevaría a Telmex a incursionar en la televisión de paga. Forzosamente tiene que entrar. Digo, no se le puede tampoco prohibir a Telmex que entre a la televisión de paga en el mercado de las telecomunicaciones. Sé que esto suena bastante arriesgado, pues, en ese sentido, pero si vamos entonces a que se genere una lucha entre los dos grandes de las telecomunicaciones en México, pues que sea pareja en este terreno. ¿Qué dices, Denise? Yo pongo en tela de juicio, y es de las pocas cosas en las que yo estoy en desacuerdo con Eduardo Pérez Mota, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, cuando dice que la única opción es poner a competir a los oligarcas. Exacto. Como si no hubiera otra opción para los consumidores de México, y yo creo que hay otras opciones. Para empezar, si Telmex va a entrar al mercado del triple play, a la televisión abierta, que empiece por... televisión restringida sería, de televisión restringida, que empiece por cumplir con los términos de su concesión original, que es lo que le ha pedido el gobierno mexicano desde hace, ¿cuánto? ¿Meses? ¿Años? No, es una obligación que tiene su título de concesión. ¿Obligación cumplida acaso? Quizás en algunos aspectos, yo creo que en otros no. En el sector se sabe, o sea, es un secreto a voces, que hay numerosos incumplimientos de Telmex con respecto a algunas obligaciones de su título original. Cobertura social, ¿no? Cobertura social, sí, claro, e interconexión, por ejemplo. Interoperabilidad. Ahora, ¿qué dicen los reguladores mexicanos? Que el triple play que le interesa a Telmex no es el que ustedes imaginan, es el de retrasar, negar, degradar. O sea, retrasar la competencia, negar el acceso a su red a sus competidores, degradar
el uso del espectro que les provee. Y que gracias a ello ha logrado pues mantener esta posición dominante, una posición que erige en este país un cuello de botella tan grande en un sector indispensable para la modernización de México, retrasado por los pleitos, los litigios y los privilegios de los jugadores dominantes que no quieren ceder. Regresamos después de la pausa. Bueno, se acabó el tiempo. Gabriel, Denise, un último comentario, Gabriel, sobre este tema. Bueno, yo creo que hay que estar muy atentos de lo que acontece en el sector. Hay que ver cuál va a ser la posición del nuevo titular de la SCT. Si están posibilidades realmente de llevar estas reformas estructurales que requiere el sector de las telecomunicaciones en México, y para ello pues deberá tener, por supuesto, el apoyo de Felipe Calderón. Creo que es un tema fundamental. Denise. Reemplaza a Telles, un hombre que tiene una trayectoria, una reputación de ser un político con experiencia, duro, combativo, Juan Molinar. Ojalá que eso lleve a una posición gubernamental distinta en este ámbito. Ojalá que sea menos de claudicación frente a los intereses, menos de quedar bien, como fue el caso en demasiadas ocasiones con Luis Telles, que incluso declaró que no había duopolio en la televisión. O sea, como quiso quedar bien, acabó no complaciendo a nadie. Ojalá que el gobierno entienda que tiene una oportunidad de asumir una posición en nombre del interés público en este sector crucial para los consumidores y los ciudadanos de este país. Pues ahí está, veremos qué viene. Gracias, Gabriel, por estar aquí esta noche. Gracias, Denise, por estar esta noche en CNN. Y gracias a usted que nos acompañó como siempre esta noche. Pásela bien, que descanse y lo espero mañana.